Bueno, entonces voy a presentar a Paloma Jiménez del Campo, de la Universidad Complutense de Madrid. Paloma es doctora en literatura hispanoamericana y profesora titular en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones abarcan diversos géneros y etapas de la literatura hispanoamericana, con especial énfasis en la época virreinal, la literatura cubana y el cuento hispanoamericano. Actualmente es directora del grupo de investigación Relaciones Literarias, Escrituras de Hispanoamérica y España, y miembro del equipo investigador del proyecto En los bordes del archivo, Escrituras periféricas en los virreinatos de Indias. Ha participado también en otros proyectos, entre los que cabe destacar Relaciones culturales entre el viejo y el nuevo mundo, algunas crónicas virreinales del Perú, y otro proyecto, Fuentes para la historia del cuento hispanoamericano. Entre sus publicaciones tenemos el libro Escritores canarios en Cuba, literatura de la inmigración, y una edición crítica de las relaciones de fábulas y ritos de los incas de Cristóbal Molina. Muy bien, pues Paloma nos va a presentar la comunicación titulada La carta de 1521 del licenciado Suazo a Fray Luis de Figueroa y la difusión de noticias de México más allá de los límites del monasterio de la Mejorada. Muchas gracias, Paloma. Adelante. Gracias a ti, Aurora. A ver, bueno, quiero explicarles un poco eh, por qué estudio esta carta. A ver, llevo tiempo, ¿no?, trabajando la historia editorial de las crónicas de Indias como un modo de acercamiento al estudio de la recepción de las mismas, ¿no? Partiendo de la premisa de que un libro es mucho más que un texto, es decir, teniendo en cuenta que el libro es una práctica cultural y social en estrecha vinculación con los lectores, los editores y las condiciones de su tiempo, me parece imprescindible una investigación que oriente la lectura de las crónicas de Indias teniendo en cuenta el proceso de su difusión, ¿no? Pues el conocimiento de las circunstancias de la divulgación impresa de los textos se revela tan necesario como el conocimiento de la génesis de los mismos, e indispensable para la reconstrucción del campo cultural de la literatura colonial y la fundación de su canon. Se trata de un proyecto ambicioso, de largo alcance y lento, muy lento recorrido, demasiado lento, la verdad, que comenzó por la Nueva España creyendo ingenuamente que la primera obra era la segunda carta de relación de Hernán Cortés. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando descubrí no solo que la expedición anterior a la de Cortés, la de Juan de Grijalva en 1518, había sido difundida a través del relato escrito por el capellán de la Armada, Juan Díaz, en 3 versiones impresas, 2 en italiano y una en latín, y que las primeras noticias impresas sobre la expedición de Cortés hasta la controvertida fundación de Veracruz se hallaban en la 4ª década de Pedro Mártir de Anglería, publicada en Basilea en 1521, sino que el mismísimo año en que se publicó la segunda carta de relación de Hernán Cortés en Sevilla, aparecieron también las primeras alusiones en papeles extranjeros a Tenochtitlán, en 3 folletos alemanes y 1 italiano, lo cual resulta verdaderamente asombroso, ya que la primera edición sevillana lleva fecha de 7 de noviembre de 1522. Es difícil creer que la fuente de estos folletos europeos fuera la Princeps de la segunda carta de relación de Cortés, que en 2 meses se hubiera leído, traducido y publicado fuera de las fronteras españolas, por lo que tenía que haber otros medios de divulgación e incluso otros escritores que revelasen otros procesos de transferencia de conocimientos y escrituras entre el nuevo y el viejo mundo. Ahora estoy trabajando en uno de esos impresos,
les ahorro leer el título en mi alemán de principiante y ya se lo digo directamente en español. Hermosas noticias recién llegadas de las Indias para su majestad imperial, muy bellas, relativas a las nuevas islas y sus costumbres y muy entretenidas de leer, ¿no? Es un reclamo publicitario, evidentemente, ¿no? Pero tengo que pedirles perdón, ¿no? Porque como suele decirse, todavía es un work in progress, ¿no? Y lamento mucho que, digamos, mi presentación de hoy esté todavía en un estado embrionario, ¿no? Reutilizando la metáfora que salió ayer a colación, tengo algunos nudos, pero todavía no tengo el tejido y me quedan varios hilos sueltos, ¿no? Pero bueno, este impreso alemán fue publicado, traducido al inglés por Henry Wagner en 1929, y Wagner en su breve presentación señalaba que la información que contenía era la misma que se encontraba en la segunda carta de relación de Cortés, pero que esta no era la fuente directa, puesto que reproducía declaraciones casi idénticas a las de la carta que el licenciado Zuazo escribió en 1521 desde Cuba, aunque Wagner dice que desde Santo Domingo, a Fray Luis de Figueroa, prior del monasterio Jerónimo de la Majorada en Valladolid, ¿no? Entonces, bueno, le voy a presentar a los interlocutores de la correspondencia. El licenciado Zuazo a lo mejor lo conocen por el famoso naufragio que relató Fernández de Oviedo, ¿no? Precisamente. Y entonces, bueno, Zuazo, tanto Zuazo como Fray Luis de Figueroa habían ido a la Española para poner en marcha el plan de reformación de las Indias, ideado por el cardenal Cisneros a instancias de Bartolomé de las Casas y con el asesoramiento de Palacios Rubio, ¿no? Cisneros eligió para ejecutar su proyecto a la orden jerónima y envió a 3 frailes, cada uno prior de un monasterio, ¿no? Entonces ahí tenemos a Luis de Figueroa, prior de la Mejorada. Los jerónimos gobernarían las Indias, pero se requería un jurista para realizar con toda formalidad las tareas de gobierno y de justicia. Y el cardenal nombró al licenciado Zuazo juez visitador extraordinario, ¿no? Y bueno, Zuazo había sido discípulo de Palacios Rubio, ¿no? La estancia en la Española de Figueroa y de Zuazo coincidió con las expediciones descubridoras de México. Cuando Francisco Hernández de Córdoba, tras haber descubierto Yucatán, regresó a Cuba para informar a Diego Velázquez, Velázquez dio rápidamente cuenta del descubrimiento a Santo Domingo y solicitó autorización para una segunda y mayor expedición, a cuyo mando colocaría a Juan de Grijalva. Por eso, tanto el emisor de la carta como su destinatario eran, en cierto modo, parte del gran descubrimiento. Al menos así lo sentía el licenciado, que lo pone de manifiesto en la primera frase. ¿Esto qué es? Que están ahí, alguien está compartiendo, que me desconcierta. Ese es el título en alemán, ¿no? El Einschöne Neue Zeitung, ¿no? Bueno, perdón. Perdón que me he despistado. Sí, ¿no? La primera frase, ¿no? Dice, ya vuestra paternidad sabe cómo fuimos principio y principal fundamento para que este mundo de Yucatán se descubriese. Según confiesa a continuación, él había sido uno de los primeros hombres en vislumbrar la grandeza de lo que sería México, y dice, y cito textualmente, como si yo fuera profeta, ¿no? Esto, que es uno de los hilos sueltos, creo que tiene que ver bastante con, digamos, la configuración o la proyección de la propia figura de Zuazo, que queda patente en el naufragio, ¿no? Como una cosa mesiánica, como el lector de, digamos, de los signos divinos y salvador,
de los náufragos, pero bueno, como si fuera profeta, ¿no? Y según dice él en la carta, también incluso había querido emprender él mismo la conquista de México, ¿no? Pero Fray Luis de Figueroa se lo había impedido, lo cual le agradece en 1521, momento en que el pleito entre Cortés y Velázquez estaba candente, ¿no? Y como persona que entonces supe, sin ver lo que después sucedió, bien podrá vuestra merced creer que la gana y voluntad que yo tenía de armar era justísima, aunque fuisteis la principal parte de estorbarla. Y por mejor, porque ansí lo tomo como Señor y Padre mío, que con justísimo celo os movisteis y por mi bien. Y ansí lo afirmo y confieso, porque en cosas tan grandes siempre hay controversias que impiden los frutos de los trabajos, como acá ha sucedido con Hernando Cortés. De hecho, el licenciado Suazo se encontraba en Cuba para hacerle un juicio de residencia a Diego Velázquez. Lo sustituyó en la gobernación de la isla y obstaculizó cuanto pudo las represalias de Velázquez contra Cortés. Pareciera que con su relato Suazo quiere que se sepa en España lo que Velázquez ha tratado de silenciar. Venerable padre, porque no hay razón que a los nuevos inventores o con que su autoridad dan ocasión a grandes hazañas, léase Cortés, ¿no?, se les quite la gloria que merecen cuando ésta no se puede pagar con precio. Baste que los que esta carta leyeran sepan el fruto que se hizo en este nuevo mundo que en el tiempo de nuestra gobernación se ha hallado y descubierto. Sin embargo, tras estos párrafos iniciales, el texto no va a seguir una trama política. No vuelve a mencionarse a Cortés, ni hay mención alguna a ninguna batalla ni a la retirada de Tenochtitlán, sino que se va a extender en la descripción del México antiguo, ¿no? Bueno, perdón, del México prehispánico. Baudot se fascinó con esta carta por la excepcional información etnográfica que suministraba en fecha tan temprana, y por ser el primer relato que conocía dedicado exclusivamente a la civilización azteca. La convicción de la voz de Suazo lo llevó a creer que había observado directamente muchas de las cosas descritas. Hoy se sabe que Suazo no había pisado aún, luego sí, ¿no?, lo hará, y México, y se supone que su texto está basado en relatos de testigos, pero lo cierto es que Suazo silencia su fuente. Solo en algunas ocasiones encabeza algunos datos con un genérico me dicen, afírmase que, ¿no? Y aunque no lo dice, y quizás, ¿no?, este silencio también es muy significativo, yo sospecho que de alguna manera él debió leer la carta de relación, ¿no?, de Cortés antes de que fuera impresa, ¿no? Porque, digamos, estaba en un sitio estratégico, todo cuando volvía a España pasaba por allí, él tenía una posición de gobierno y la podía haber leído o le podían haber mandado otras cartas más resumidas, ¿no? La imagen que construye de Tenochtitlán es portentosa, ¿no?, como la cortesiana, y la mirada se fija también en los mismos, dijéramos, núcleos, es decir, aunque el contenido no es exactamente el mismo, yo siento que sí hay algo, digamos, de la disposición o de cómo lo hace Cortés, ¿no? La mirada se fija especialmente en el mercado y los productos que allí se podían encontrar, quizás porque era lo único de lo que podía dar testimonio directo. El autor dice haber visto 1000 maravillas que enumera y describe prolijamente. Los trajes y tocados de combate de los guerreros aztecas, reproducciones de la fauna y la flora mexicana, los tejidos de plumas, objetos que habrían sido enviados a España y debieron ser vistos por Suazo en las Antillas, y no en México como creía Baudot, ¿no? La enumeración de los productos del mercado continúa con la cantidad y diversidad de aves, frutas, mieles y guisos, en el que se aprecia ese tópico de la abundancia y el exotismo tan característico de las crónicas de Indias, el cual se refuerza en la descripción del palacio de Moctezuma con sus cámaras llenas de oro y plata, su jardín zoológico y sus personas monstruosas.
El foco de interés, como es habitual, ¿no? O como por lo menos así quizás, ¿no? Digamos, lo inaugura Cortés, pasa del mercado al templo, ¿no? Los templos, las ceremonias religiosas y los sacrificios humanos, aspectos que ya habían sido difundidos en el itinerario de la Armada de Grijalva y la cuarta década de Pedro Mártir de Anglería, aunque aquí la descripción es mucho más detallada y vívida. Asimismo, se hace eco de las numerosas leyendas fabulosas que corrieron de boca en boca, y cito, ¿no? Dicen que hacia el oeste hay unas sierras altas de las cuales dizque vienen gigantes de maravillosa estatura. Afírmase por ciertas conjeturas que detrás de las dichas sierras está una gran casa a manera de monasterio de mujeres, donde está una dama principal que llaman los castellanos Señora de la Plata. Dicen cosas acerca de esto que yo no oso las escribir a vuestra reverencia porque son cosas increíbles. Baste que que tiene esa señora tanta plata que todos los pilares de la casa son fechos de ella, cuadrados, ochavados, torcidos, todos macizos de plata, ¿no? El otro componente del texto está vertebrado sobre un primer intento de información etnográfica que resulta algo muy nuevo, con la descripción de ceremonias para acompañar el nacimiento, los matrimonios y la muerte, relatados con cierto lujo de detalle, sobre todo en lo que se refiere a los ritos funerarios, además de pormenores sobre la vida cotidiana de los mexicas con perspicaces observaciones sobre la cortesía, el sistema fiscal prehispánico e incluso los pobres o motolineas. Para Baudot, este aspecto etnográfico es el más original del texto, cuyo valor para él reside en que inaugura un amplio campo, insistiendo en destacar la temprana fecha en que está escrito. Añadía Baudot en su estudio sobre los primeros cronistas de la civilización mexicana que aunque no hubiera sido publicada como la Carta de Cortés, no sería impensable que la de Zuazo se hubiera difundido más allá de los estrictos límites del monasterio de la Mejorada bastante rápidamente. Baudot suponía que ambas cartas, la de Cortés y la de Zuazo, podían haber sido leídas y estudiadas por los futuros evangelizadores franciscanos de México desde 1522 y 23, pues en esta fecha se estaba organizando la primera misión seráfica allí destinada. En este sentido, cabe añadir un detalle que interesará mucho a Mercedes Serna, a ti te lo dedico, ¿no? Podría pensarse, ¿no?, que si Fray Toribio de Benavente leyó la Carta de Zuazo en España, la mención a los pobres que allí llaman motolineas influyera a la hora de adoptar tal palabra como apodo. Tal vez cuando oyó que los indios le decían motolinía, le dio gusto y orgullo entender, recordando la Carta de Zuazo que había estudiado, lo cual no estaría reñido con la versión de Jerónimo de Mendieta que afirma que Fray Toribio dijo: este es el primer vocablo que sé de esta lengua y este será mi nombre de aquí en adelante. Zuazo también apunta en su carta el tema desarrollado por Motolinía del castigo divino a los pecados de los indios. Los tres pecados son, y cito a Zuazo, la tria peccatella, que decía el italiano, supongo que se refiere a Anglería, no creen en Dios, son casi todo bujarrones o sodomitas, comen carne humana, sacrifican todos los días del mundo gentes vivas, como arriba digo. Y antes de despedirse, agrega: gran confianza en verdad debemos tener los pecadores en la misericordia de Dios, pues tantos siglos ha dilatado el castigo de tan abominables ofensas. Tras este breve excurso, vuelvo al asunto de la difusión de la carta del licenciado, ¿no? Como anuncia el título de mi intervención, retomando las palabras de Baudot, las noticias de México contenidas en la carta de 1521 del licenciado Zuazo a Fray Luis de Figueroa se difundieron mucho más allá de los límites del monasterio de la Mejorada en Valladolid a través de la prensa. Al año siguiente, el mismo año que se publicó la segunda carta de relación de Hernán Cortés, se imprimió en Augsburgo
en alemán, el folleto cuyo título les recuerdo, Hermosas noticias recién llegadas de las Indias para su Majestad Imperial, muy bellas, relativas a las nuevas islas y sus costumbres, muy entretenidas de leer. El hecho de que se imprimiera en Augsburgo y la referencia al final del texto sobre la llegada de la nao Victoria cargada de especias tras haber dado la primera vuelta al mundo nos remiten a la famosa Casa Fugger, que tenía su sede en esa ciudad, y a Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro fue socio de los Fugger y desempeñó un papel crucial como promotor y beneficiario de la expedición de Magallanes, que llegó a Sevilla el 15 de noviembre de 1522. El emperador Carlos V se encontraba en Valladolid y emitió una cédula que mandaba se entregase a Cristóbal de Haro todo el clavo venido en el barco. Haro también estaba en Valladolid y el monasterio de la Mejorada también, ¿no? Está muy cerca, en la provincia de Valladolid. Todos asociamos a la imprenta la idea del libro y solemos olvidarnos de que los impresores, además de los libros, produjeron desde el primer momento también hojas sueltas y pequeños folletos y opúsculos. Estos productos de la nueva industria cumplían múltiples finalidades, pero una de las más destacables era la de la propaganda y la información. Son los embriones de los futuros periódicos, hojas informativas ocasionales que convivirán con un noticierismo manuscrito anterior a la imprenta y también con las publicaciones periódicas impresas, las cuales no van a constituir un fenómeno constatable hasta el siglo XVII, el siglo de las gacetas. El desarrollo de esta actividad de información está ligado necesariamente al desarrollo de una clientela para ella. Los banqueros y mercaderes alemanes e italianos tenían grandes relaciones comerciales con España en tiempos de Carlos V y disponían de corresponsales, especialmente en Sevilla, que periódicamente les enviaban información sobre los barcos procedentes de las Indias. Los impresores entraron rápidamente en este campo. La edición de un acontecimiento reciente no suponía una impresión gravosa y en cambio era fácil de ser vendida rápidamente. Es más, la notable mejora de las comunicaciones, la existencia de ciudades de una cierta importancia con un potencial público lector, las noticias de los descubrimientos y los viajes que ampliaban las dimensiones de un mundo todavía reducido, la interrelación cada vez mayor de los territorios europeos dieron lugar a una avidez de noticias. El folleto alemán es, por tanto, uno de estos noticieros. Se presenta como un extracto de diversas cartas recibidas por Carlos V de las Indias, ¿no? Recibidas, no es que estén dirigidas a él, ¿no? Es decir, que se han recibido en la corte, y el grueso del contenido está dedicado a la descripción de los indios y de las ciudades de México, sin ninguna referencia a las batallas de Cortés ni a la retirada de Tenochtitlán, ¿no? Efectivamente, como apuntaba Wagner, al contrastar la carta con el impreso, es evidente que se trata de una traducción de la carta de Suazo, aunque la disposición de la información varía. Es curioso que el anónimo compilador también se introduzca en el relato y que así como Suazo decía haber visto algunas de las rarezas que se vendían en los mercados mexicas, el alemán dice haber visto los objetos de plumas en Valladolid, ¿no? Entonces, digamos, aquí me precipito a terminar y no sé si he dejado claro y no lo tengo formalizado, digamos, como las conclusiones o las líneas, digamos, a ver, el pleito entre Cortés y Velázquez, ¿no? Apoyado Velázquez por el poderoso obispo Fonseca, ¿no? Que era, digamos, el ministro de facto, ¿no? de Indias, impuso el silencio sobre la empresa cortesiana en España entre 1520 y 1522. Pero por otro lado tenemos que los objetos y las noticias de México tuvieron otros canales de difusión, oral y escrita, manuscrita e impresa, que difunden, bueno, pues una imagen, ¿no? Sobre todo de México, antes de la que, digamos, que se difunda la que se imprimió, ¿no? La que Cortés imprimió.
Ahora bien, aunque no lo diga, y como decíamos ayer, todos estos silencios, ¿no? que nos vuelven locos, eh, Suazo, por su posición, ¿no? Como decía antes, pudo haber leído el texto de Cortés, le pudo, digamos, pudo tomar de él el diseño, digamos, de la descripción, pero le agrega, digamos, otros elementos que no están en Cortés, ¿no? Y lo más curioso es toda esa información sobre las costumbres que luego harán los frailes, ¿no? Pero no tanto los conquistadores, ¿no? Entonces, claro, digamos que es interesante la figura de Suazo porque es digamos, es como un civil, ¿no? Es un civil, pero muy próximo a la religión, próximo al poder, pero no es un conquistador, tiene una posición interesante, ¿no? Ahí entre medias calla unas cosas, dice que Cortés, ¿no? La empresa Cortés ha sido muy importante, pero luego en su descripción no se mete, ¿no? En esa línea. Por otra parte, es curioso también en el impreso alemán, o sea, que el impreso alemán tiene también algunas, digamos, algunos datos sobre ciudades que no están en la carta de Suazo, pero luego sigue decir, la mayor parte es una traducción con todas las, ¿no? Lo que interesan son estas noticias, ¿no? De esta gente exótica, también las riquezas, porque es una casa comercial, es decir, es una cosa como que está entre medias entre la riqueza material y lo exótico de las costumbres, ¿no? Y, perdonen que perdí el hilo, pero no interesa, ¿no? Es decir, como al público es otro público, ¿no? Entonces, al público popular, lector de estos noticieros, pues parece, ¿no? O porque no tenía todavía los datos o porque no era, ¿no? de interés, o sea, no tiene, no incide en las batallas, ¿no? En la, digamos, en la cosa que tanto cuidó Cortés de la, digamos, legitimación política, eso no interesa, tampoco interesa la cuestión religiosa, ¿no? Es decir, todo lo de la tría pecatela, la tríada, lo elimina. Entonces, también me parece interesante que esa carta de Suazo haya tenido, si es verdad que la leyeron los franciscanos, que me parece muy probable, ¿no? Tal como apunta, sugiere o cree Baudot, ¿no? Habría tenido como por un lado esta difusión en un ámbito religioso, ¿no? Habría dado unos frutos y, ¿no? y a lo mejor ahí sí crea un modelo y por otro lado esta otra de lo, digamos, de lo material, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí he llegado por ahora, por el momento. Gracias. Muchas gracias, Paloma, por tu interesante y amena tu interesante y ameno tema, ¿no? Qué importante es el estudio de la recepción en la época misma de estos textos y la interrelación entre ellos que a veces nos determinan otro género, ¿no? Mañana que hablemos del teatro, vamos a incidir un Sí, poquito. porque él también, el coloquio, perdón, el coloquio este con los reyes de Tlaxcala también tiene como protagonista, ¿no? A Zuazo. Al final está en todas partes.